Un saludo a todos, gente. Antes de comenzar el video, queremos hacer de su conocimiento algunos cambios en el formato del contenido de Extravagancia. Para la sección musical disonante, los lunes y miércoles les traeré un nuevo formato en video en el canal de TikTok para una experiencia más dinámica y divertida, además de que pueden seguir informados en la página de Facebook. El Opinioning Random mantiene su mismo formato en YouTube todos los martes a partir del mediodía. Y de igual manera, en la sección Entre Líneas para los días jueves de cada semana, sin falta alguna tendremos recomendaciones de libros y literatura selecta para ustedes, igualmente en nuestra página de Facebook. Asimismo, cada viernes nuestro podcast tendrá temas variopintos después de mediodía con su siempre leales servilletas de Extravagancia. Una vez al mes, el podcast de Extravagancia será sustituido por la sección De Fuga, un videoblog especial para la temática más icónica del mes en curso. Ahora, además de la página de Facebook y el canal de YouTube, podrán encontrarnos en TikTok como @extravaganciapodcast, donde podrán ver algunas de las secciones y locuras del equipo de Extravagancia. Así que ya saben, síganos en todas nuestras redes y compartan para más contenido extravagante. Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda la bandita extravagante. Yo soy Sucubus. Un saludo, espero que se encuentren muy bien. Estoy aquí con los panitas. Shadow, ¿cómo estás? Estamos bien. Ando medio adormilado, pero todo bien. Los privilegios de poder dormir en el día. ¿Y tú, mono, cómo estás? Yo ya también perfectamente bien. Ando en mi semana de serotonina porque, ahora sí dormí, pero tempranito y me desperté también hoy tempranito. Hoy no me peleé con mi segunda personalidad. Hoy no está disociando tanto. Claro, sí. Como fragmentado. Fragmentado. Fue Patricia. Fue la señorita Patricia. Señora, Sí, ella ya tiene edad, La señora, No, hay que la respetar. señora, sí. Sí, ya es la señora Patricia, exactamente. Digo, ya está bien que te caiga bien, pero tampoco le ayudes, o sea, las cosas como son. Es que me cae más que bien. Es que es la de los chismes. Sí, me cae más que bien la señora Patricia. Porque grande la señora Patricia. No, me falta terminar de descargar mi personalidad de Rick Sánchez, con lo que termina su quinta temporada. Que por cierto, Que ya no le falta mucho para acabar. sí, no creo que ya acabaron, de hecho, nada más que no he visto. Pero no manches, cuando se hizo popular Rick and Morty, ¿cuánta gente no descargó su personalidad de Rick Sánchez y todo el mundo andaba, pero de inmamables? O sea, no, terrible. Terrible es el asunto. Pero eso no es de ahorita. O sea, no se dio con, o sea, eso de las personas que adoptaban rasgos o la personalidad, se podría decir completa, ¿no? De algún personaje ficticio, pues no es de ahorita. Yo recuerdo ver compañeros, amigos, conocidos, que hacían eso. Salía alguna cosa, era el boom de ese momento y todos como que adoptaban rasgos de esa personalidad. Por ejemplo, cuando salió Crepúsculo, recuerdo mucho que había un montón de Edward Cullen y de Velas por ahí. No sé si les tocó verlos. Afortunadamente no, pero me hubiera dado un buen de cringe verlo, porque todavía llegué a ver gente que, por ejemplo, yo en la secundaria llegué a ver un par ahí de gentes otakus marginados de la sociedad, que ellos descargaban también su personalidad de quién sabe cuánto anime que ellos veían, incluso, no sé, o sea, a veces hacían, me acuerdo muy bien de una chica que iba en mi salón en esos tiempos, que se creía él de Death Note, o sea, y hasta se ponían en la banquita de hasta atrás en la mera esquinita y hasta se sentaba así como recogiendo las patas y así con su... No, o sea, todo un caso esta chava. Creo que no está tan mal hasta cierto punto el tener un fanatismo, ¿no? Como digamos, un gusto, ¿no? Pero ya tal cual volverlo como un estilo de vida, o sea, como un rasgo más de ti, creo que sí, ahí es cuando, no sé si llamarlo que ya es insana, ya es mentalmente insano, o no sé, porque si hay gente que sí se va, o sea, se vuela la barda con eso. Sí, es que es como que muy distinto
el hecho de tener un gusto por bueno, ya sea por un personaje, por una serie, una película, incluso otra persona, podríamos llegar a decir, o sea, alguien ya sea cercano o que con quien nunca hayas tú directamente tenido contacto y adoptar ciertas cosas de él, pero hasta ahí, ¿no? O sea, algo como un gusto en particular, pero el hecho de ya querer mimetizar a esta otra persona o a este personaje, y es algo que, o sea, está mal, ¿no? De hecho, tenemos el caso de este video que hace relativamente poco tiempo llegué a ver y lo compartí en Facebook incluso, de la niña esta, o sea, que es otaku, pero o sea, se nota que es falso, ¿no? En un todo, pero que lo hace ver tan alienado que, o sea, está muy mal. Sí, y pasa eso muchas veces, creo que cuando se da un caso de, por ejemplo, de algo que es como un boom, ¿no? En ese momento que se populariza mucho o que tiene mucho, digámoslo, pues sí, mucho fan, ¿no? En ese momento. Pasa también con cosas que no son, digamos, fuertes en ese momento, pero creo que sí tiene mucho que ver el hecho de que sea algo en tendencia, digamos, en ese momento, o que haya sido muy fuerte. Pero, por ejemplo, ¿hasta dónde ustedes consideran, ¿no? O sea, que puede ser realmente sano o insano el hecho de tomar rasgos y hacerlos tuyos de un personaje ficticio o de incluso de una persona existente? Porque, por ejemplo, hay personas que hacen su vida de parte a personas famosas, ¿no? Digámoslo, Madonna, Michael Jackson, Ariana Grande, etcétera, pero que ya no son como un, digamos, un doble o un imitador, sino que sí lo viven como una parte de sí. Pues mira, es que más bien también tiene que ver con las etapas de desarrollo, porque fíjate que muchos, o sea, por ejemplo, en este caso de la chica que te mencionaba, pues éramos adolescentes. En esa etapa, pues la mayoría de los mortales no teníamos todavía una personalidad definida, ¿no? Y queríamos buscar rasgos que nos parecieran, pues, digamos, ejemplos a seguir, ¿no? Porque esto lleva desde los tiempos antiguos cuando se creaban las historias de héroes, ¿no? O sea, yo quiero ser como sí, Hércules, ¿no? Quiero tener las virtudes de Teseo, de tal o cual mito. Pero, y eso ha venido, digamos que cambiando hasta la actualidad, o sea, ha cambiado un poco el formato, pero en esencia es lo mismo. Entonces, como tal, no está mal querer imitar ciertos ejemplos o ciertos modelos. De hecho, precisamente por eso existe esto del aprendizaje por modelaje. Sin embargo, yo creo que ya después de cierta edad, de donde ya debe haber una configuración, un criterio propio de qué es lo que sí es viable en la vida real, qué no es viable en la vida real, pues es ahí donde dices, pues hay que poner también ciertos límites, porque por ejemplo lo que te mencionaba del fandom de Rick y Morty, no eran solamente chavitos, o sea, eran gente que incluso yo llegué a verlos en la universidad, o sea, sí, hasta ahí es donde dices, o sea, eso ya es, por decir menos, ridículo el que estén haciendo eso, ¿no? O por ejemplo cuando sale la serie de Doctor House, ¿no? O sea, también sí, había muchísima gente que, o sea, se paraba la nariz y decía, no, es que estás mal por esto, y es que tú no sabes de aquello, aunque ellos tampoco, ¿no? Pero ya se colgaban, ¿no? La medita de superioridad, ¿no? Entonces... Tú no sabes una cola de lupus. Aunque nunca sea lupus. No, y cállate con los que se echaban las de Grey Anatomy. No. Y Grey Anatomy sí es una estupidez, eso era una novela. O sea, no, pero y si para ver esas cosas mejor pongo a la Betty, o sea, no manches. Pero lo que es que había gente que quería imitar a la actitud de los personajes, o sea, independientemente si era buena o mala serie. Pero qué actitud, si eran unos pelmazos. O sea, sus personajes están súper mal llevados, está pues, de hueva. Pues con todo y eso los quieren imitar. O por ejemplo, como tú dices, ¿no? Esta gente que se enajena tanto con ciertos personajes hasta el punto de querer ser ellos. O sea, ya de plano es patológico. O sea, no necesita uno. Creo que tiene que ver un poco cuando son personas, digamos, con una falta de algo, ¿no? Digamos, estas personalidades nuevas. Es que directamente es una falta de identidad.
para rápido, Sí, es una que falta de identidad. tienen que Y es que- llenar en algunas ocasiones esos huecos de personalidad o esas necesidades de personalidad con rasgos de otras personalidades, ¿no? De otros personajes. O No, y es que incluso, espérate, la cosa aquí también está en que, o sea, nosotros tuvimos un caso hace relativamente, pues, cosa de unos, ¿qué serán? Como, pues sí, tú la conociste desde el principio, que estúpido estoy hablando, de hace como cosa de 10 años, o sea, teníamos a la innombrable, ¿no? Tú recuerdas perfectamente cómo era todo ese oh, asunto, sí, que o sea, ella era mimética a un punto ridículo en el que persona a la que conocía empezaba a adoptar ciertos rasgos para mantenerse dentro del círculo social. O sea, ya ni siquiera muchas veces es porque encuentres tú algo que te gusta o X cosas, sino es simplemente como para mantenerte relevante, algo de ese estilo. sí, porque hay algo que sientes que falta, ¿no? Hay algo que sientes tú o percibes que falta No, o sea, no es que que le falte, necesitas en no es que le falte, porque en ningún momento le faltó nada, realmente no, pero simplemente adoptaba ciertas cosas de todo el grupo para mantenerse siempre en el centro, o sea, queriendo llamar la atención por X o Y cosa, pero siempre era como que con esa fijación de buscar, pues sí, o sea, estar en el medio de todos y tener como, no te diré yo sí un tema de conversación, pero sí algo a lo mejor en lo que pudieras tú encontrar una similitud con otra persona, ¿no? Por cualquier cosa. Y lo ridículo con esta persona es el hecho de que, o sea, si no lo conocen, en principio, pues parece ser como alguien a lo mejor muy fácil de... con alguien con quien congenias muy rápido, ¿no? A lo mejor. Pero la cosa está en que tú te separas de esta persona durante un cierto tiempo y cuando la vuelves a ver y conoció a un grupo diferente de gente, ya es alguien completamente diferente porque tenía que ser parte del círculo social. O sea, No, ahí es incluso un ni caso siquiera tenía distinto que a lo pasar que tanto es tiempo. este mimetismo por... Sí, o sea, incluso ni siquiera tenía que pasar tanto tiempo. También este tipo de personas que, digamos, con un determinado grupo de amigos son como ese grupo de amigos y se mueven en 5 minutos al otro grupo de amigos y son como ese otro grupo de amigos, ¿no? Y así van ahora sí que por todos, ¿no? Por todos sus grupos sociales. O sea, ni siquiera tenía que pasar pues un periodo largo, ¿no? Donde dijeras, bueno, quizás sus gustos cambiaron, quizá ella adoptó otra manera de pensar o X cosa, ni siquiera eso, o sea, era muy radical, muy rápido digamos, el tiempo en el que lo cambiaba, tal cual. No, y es que, Pero por ejemplo, míralo desde este punto, porque fíjate, en un capítulo de How I Met Your Mother hablaban sobre esto, ¿no? Del revértigo, ¿no? Que después dicen que es regresión asociativa. Una cosa es que tú te comportes de una manera con ciertas personas, que eso es de lo más natural, pero ya otra cosa es que ya tengas hasta tus disfraces de emergencia de que ya estoy con unos, ahora voy con los ponquetos y ya prácticamente traigo mis estoperoles, ¿no? Y después me voy acá con los fresas y ya estoy cambiada, ¿no? Casi, o sea, es más o menos yo creo que a lo que se refiere, o sea, también hay un punto en el que se detecta la falta de identidad o la crisis de identidad de una persona, y por eso te digo, o sea, en la adolescencia es más común que haya chavitos que quieran imitar o copiar ciertos arquetipos de algún personaje que les gusta, que vaya, por eso mismo también los personajes son tan variados en personalidad, porque se proyectan en ellos o se sienten identificados. El problema no es eso, el problema es cuando quieres ser ese personaje o quieres apropiarte de lo que eso representa. Eso ahí ya es cuando... No, eso porque estamos de acuerdo que, bueno, cuando eres adolescente, como tú bien lo dices, pues, digamos, estás en esta etapa, ¿no? De incluso descubriendo tu propia personalidad o de ir, digamos, armando tu personalidad de alguna forma, por decirlo. Pero ya cuando rebasas los 20, los 25 años y tú sigues en esa misma, creo yo que ya, o sea, realmente ya no es sano. Y además gente que lo va escalando, porque no solo, digamos, se mantienen en un solo personaje, sino que mezclan muchísimos personajes y de verdad incluso pretenden que sean, digamos, identificados o que sean mencionados como estos personajes, porque ellos se meten tanto en el papel del personaje que incluso ya tienes que dirigirte hacia ellos como si fuera el personaje.
incluso en cosas serias, o sea, digamos en problemáticas serias donde se están tratando temas, digamos, ya de que tienen que tener cierta relevancia o cierta seriedad, incluso siguen en su mismo papel. Entonces te quedas como de, a ver, espérate, estos no son diálogos, y te contestan incluso con diálogos aprendidos de esos personajes. Un saludito a la pandilla de lerdos de Catepec. Sí, sin mencionar, o sea, en específico, porque obviamente la gente no conoce toda esa historia, ¿no? Pero es algo remarcable. Tal cual como ella lo está marcando, o sea, hay una situación muy densa, muy fuerte, que neta no se dan una idea. Locura. Sí, no tienen idea. A mí me tocó vivirlo, desde ver a esas personas, y no era una, o sea, fueron varias. Deberías de elaborar un poquito sobre esta parte, digamos, para que más o menos más se grandes que yo de edad, donde que hacían esto, ¿no? Entonces sí te quedas como de, uy, pues no sé si yo soy el loco o qué pasa aquí, ¿no? Y ya siendo prácticamente unos adultos que incluso cuando tenían problemáticas no lo resolvían como adultos, como personas conscientes, ellos decir, ok, vamos a... No, se peleaban como si fueran estos personajes, con diálogos de estos personajes, vestidos de estos personajes, o sea, como que con códigos de honor de estos personajes, o sea, es una cosa absurda y tremenda. Un saludo. Entonces, creo que... Un saludito al Doriloco, sí. Sí, y es creo que es lo que que... sí es... O sea, hay un punto en donde esto se vuelve patológico, porque es lo que como tú decías, ¿no? O sea, hay un punto en donde, pues sí, ¿no? O sea, cada quien anda buscando, pues ahora sí que con qué identificarse, y hasta cierto punto también con qué contrastarse. Pero sí, también, vato, pero ten en cuenta de que, o sea, eso estamos hablando a lo mejor en algún punto en el que tú estás buscando tu identidad, pero no manches, ya cuando estás arañando el cuarto piso y seguirte creyendo, viviendo adentro de un anime y cosas así de pedorras, o sea, no manches, ya, vato, si me muero, por favor. Pido, o sea, se cae. No manches, o sea, ese vato ya podría ser mi papá, carnal, o sea, está grueso. Sí. De hecho, no, incluso son estas personas, ¿no? Que, digamos, tú les contestas con algo así como de, ay, oye, es que tú así, y te dicen así como que frases de sus personajes, o te dicen como de, soy otaku, y los otakus somos peligrosos porque sabemos y vimos tal anime gore, y no sé qué, como de, y que soy una yandere, y digo, no es que esté mal ser otaku, pues, o sea, eso no es el problema, sino que, digo, o sea, también ya llega en un punto en donde se vuelve tan burdo que ya no te puedes ni enojar, o sea, ya causas risa. Y a veces hay algunos que llegan al nivel de lo ridículo que ya ni siquiera risa te puede dar. O sea, claro. Ya nada más es como no, que... y de hecho, por ejemplo, eso yo lo vivo igual. Que es yandere y que ve Ajá, no, pero ese tipo de cosas yo igual lo veo mucho en lo que son los grupos de cine en los que yo estoy. O sea, no necesariamente va con la gente con este gusto por el anime. Realmente el ataque ni siquiera es para eso, porque muchos lo llegan a sentir como un ataque. No es tanto de eso. O sea, yo que estoy más metido en este ámbito de cosas de cine, de series, de porquería y media de este estilo, te encuentras mucho con este estereotipo del típico cinéfilo M, ya saben por dónde van los tiros. Y y o sea, en principio uno dice, nadie es tan lerdo como para tener esa ideología de forma no irónica, y mocos, ¿no? Resulta que sí lo son, y son a los cerdos. Es como de, no, pero es que, por ejemplo, la obra de Scorsese, y no sé qué tanto, y por eso, no sé, cosas como Marvel son una basura y que no sé qué tanto, o sea, sin realmente tener como un criterio propio, ¿no? Es como nada más estar como borreguitos repitiendo, y así se la siguen. Y es No, y es llega a ser incluso absurdo. Los mismos que te dicen que cuidado con ellos también, que porque ellos son aficionados del cine de terror, ¿no? Y ya por eso, pues,
digamos que hay que tener cuidado, ¿no? Y No, te yo quedas da como de, miedo bueno, de la Biblia que te echan cuando te dicen que tú no sabes nada de cine experimental ucraniano con subtítulos en polaco. Ah, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan las capturas que les mandé esa vez del tipo este que andaba, o sea, alzándose que no, es que yo pensé que tú me ibas a decir de no sé qué tanto? Y le doy, o sea, le respondo como debería, dándole ejemplos y ya no supo qué decirme de vuelta. O sea, es absurdo porque, te digo, esta gente ni siquiera está en posición de defender de lo que tanto están friegue y friegue y friegue. O sea, es nada más por aparentar las cosas. sí, pero incluso, o sea, de cara a una pantalla a lo mejor dices, bueno, es el loquito del grupo, ¿no? Es el insoportable del grupo, siempre tiene que haber alguien así, pero ya de cara a la vida, ya socialmente hablando, o sea, sí está como que medio, ya está recio, o sea, ya está turbio el asunto, porque ya es gente que, como les digo, literal, su vida, su comportamiento en sociedad se basa en los rasgos de personalidad de estos personajes. O sea, no puedes tener una conversación sin conversar con ese personaje. No estás teniendo una conversación directa con la persona. O sea, de que eras, bueno, esto es no, sino con el personaje, cosas así, ¿no? Y es como esta fijación, ¿no? Que se sienten, como decían, de identificarse, ¿no? Con determinados personajes que incluso, por ejemplo, estas encuestas a mí me resultaron un poco curiosas, las encuestas o bueno, estos jueguitos que tienen algunas aplicaciones o redes sociales que te dicen, digamos, qué princesa de Disney o qué personaje de anime o qué villano o X cosa eres, eres, y en base a eso te dan características y las personas leen las características del personaje que les tocó y dicen, ah, sí soy, ¿no? Super yo, amiga. Porque super yo, exactamente. Entonces se la creen y dicen, wow, sí soy porque me identifico. Pero si les toca algo con lo que no se sienten identificados, ¿cómo puede ser? ¿No? Entonces ahí viene típico la acuario. Sí, típico acuario. No, y cuando les toca algo que no les gusta, con lo que ellos no se asumen, viene la molestia y es como de, ¿por qué te molesta que no te identifiquen con algo o en teoría te identifiquen con algo que tú no te sientes? O sea, si es algo Ay, que ¿sabes no qué me existe, hiciste recordar ahorita? Los zodiacos. No, o sea, sí, pero desde otro, o sea, un punto de vista diferente, en el que eso es en TikTok, no sé en qué momento fue que se popularizó eso, y ves que hacen según los cambios de orientación sexual y esas cosas en un sí. O sea, en la cabeza, y que ahora hay una chava que le pone heterosexual y grita una cosa así. No manches, ¿qué alienado se tiene que estar para tener una reacción así de estúpida? O sea, sí, con una aplicación, o sea. Compañero. No, ay, y es que aparte, es que eso ya es lo que te digo, o sea, es que ya no hay salud ahí, o sea, ¿qué nivel de afectación psicológica tienes que tener como para que hasta esas cositas que son juegos, te lo ponen como juegos, no te lo tomes de manera irónica? Porque, por ejemplo, ves este test que te enseñé a ti, Suku, que es el del MBTI. O sea, y yo me meto a los grupos porque pues están buenísimos los memes, pero en sí hay mucha gente que se lo toma tan en serio que incluso hasta te dicen, es que tú estás mal tipeado, porque estas conductas no son de tal tipo, y tú así de, canijo, o sea, tú sabes más de mi personalidad que yo. O sea, y quizás te puedes sentir identificado con algunas cosas, pero es como un efecto, es como lo que decían, esto del efecto Forer. O sea, te dan una descripción tan ambigua, tan abierta, o que pues sabes que no aplica al 100% a todo, pero una de dos, o te vas a forzar a ti mismo a identificarte, o al contrario, vas a buscar rechazarlo todo porque ya existe un estereotipo y irónicamente vas a cumplir un estereotipo de otro estereotipo intentando negar un estereotipo más. Entonces... Exacto. Es que a nivel de eso, o sea, digamos, como sociedad sí somos, digamos que cumplimos ciertos estándares o somos un estereotipo de estereotipos de otras personas porque somos seres miméticos. René Girard ya habló de ello, somos miméticos.
Pero esa, de hecho, también, estaría chido para recomendación más adelante. O sea, claro que esta en sí, particular muy está libro. muy bien. Está muy bien. Sí, de hecho todavía Por si sigo les leyendo. interesa, es del autor René Girard, así se llama, y habla precisamente sobre el mimetismo. Todos los humanos somos miméticos, pero también somos personas independientes, entonces no podemos basar todo en mimetizar a otros seres, sean reales o sean irreales, porque ya caemos en una insanidad, ya nos es psicológica ni emocionalmente sano, ¿no? Incluso, o sea, muchas de estas Ni personas, social. ni sociales, ¿no? Depende también mucho depende mucho del factor de lo que tú estés mimetizando, porque hay personas que adoptan ciertas características o rasgos de personalidad sumamente sociables o amigables, ¿no? Entonces, sí funcionan, pero hay otras que no, pero no significa que sea verdaderamente sano, ni significa que estés siendo tú, o sea, tú realmente. E incluso esas personas que lo llevan tan a lo burdo, tan exagerado a adoptar estos rasgos, se ve mucho ese desplazamiento social, mucho, que incluso ese desplazamiento o ese rechazo social a estas personas da pie a que sigan adoptando todavía más estos rasgos de personalidad ficticios que no son de ellos. Entonces es como que un círculo que nunca se termina y se está retroalimentando de alguna manera, ¿no? Y pues no es desarrollar criterio, porque sí. si no se desarrolla un punto en el que tú puedas decidir qué es auténticamente tuyo, no digo yo original, pero sí de alguna manera que tú dices, bueno, esto ya por lo menos surgió de mí y no es porque yo lo haya copiado o lo haya escuchado, o sea, ya de alguna manera yo lo estoy desarrollando. Pero o sea, te digo, independientemente de eso, o sea, la educación por modelaje, por ejemplo, también, o sea, tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, para los niños es muy importante tener precisamente esto de los llamados modelos positivos, que no necesariamente tienen que ser siempre de que buenos y haces y obedece y todo, sino simplemente que puedan ayudarla a tener herramientas, porque es lo que muchos confunden. Esta cuestión de adoptar ciertas actitudes o formas de pensar versus lo que es tener las herramientas para desarrollar tus propios pensamientos, vaya. Entonces, pues sí, es verdad que la gente que sí se cree o asume un rol hasta el punto en el que ya lo vuelve, pues, parte de su personalidad, entre comillas, que no es una personalidad bien formada o propiamente formada, es más bien un fantoche, un Frankenstein. Sí, claro. Muchísimas cosas que a través de sus vivencias intentan replicar con el afán de crear la misma expectativa que a ellos les generó la impresión que les dio. Porque vaya, esto de, por ejemplo, de intentar copiar a personajes fríos, ¿no? O personajes misteriosos y ¿Cómo era el video ese que según andaban diciendo una vez o sea, andaban moviendo por Facebook? Que era algo así como de cómo ser frío en 5 minutos o una cosa así. Sí, cómo ser frío y ser misterioso, ¿no? Ajá, una cosa así que estaba medio para absurdo. atraer a las nenas. No, y es que la cosa es como tú dices, o sea, buscan ser algo que no son, ¿no? O sea, no es como que tengas un rasgo genuino en ti que ves reflejado en otros, sino que dices, esto está chido, ¿me lo puedo llevar? O sea, algo de ese estilo, así, tan simple como eso. A ver, ¿me queda? Sí me queda, Simón, cámara. Pues ya soy O sea, no, vato, no, tampoco va hasta allá. O sea, sí hay casos en los que la gente está tan absurdamente alienada que de verdad ellos mismos se inventan que se encuentran en ese mundo de fantasía y no es así. O sea, una cosa es que tú encuentres un gusto que compartes con, o sea, bueno, un personaje o con una persona o lo que sea, y pues sí, lo adoptes en cierta medida porque es algo que se comparte, y otra completamente diferente es que tú te quieras moldear sobre él y tratar de vivir esa vida. Eso es donde está mal, porque tú ya no eres una persona que está siendo genuina consigo mismo ni con la gente con la que tú estás teniendo interacción. O sea, simplemente eres un producto de un molde mal hecho que ni siquiera es termina siendo el producto original, no te acercas a ser el producto original, simplemente eres uno más de la bola. No, incluso se da mucho
por ejemplo, yo he visto mucho en tendencia esos videos, y no solamente aplica a rasgos de personalidad, sino también a de enfermedades mentales o enfermedades en general. Por ejemplo, todos estos videos de personas fingiendo que padecen ansiedad, ¿no? O que por moda dicen, sí, yo soy borderline, o yo soy bipolar, o yo tengo depresión, y yo sufro ataques de pánico. Esa gente nunca ha entendido ese tipo de cosas. O sea, vamos a ser honestos. Siempre dicen, y no, es que yo persona... soy bipolar y no sé qué tanto. Ni siquiera saben. Esa gente sufre tener esas cosas. Y no la estupidez de, ay, primero estoy feliz y luego, ay, ya estoy enojado. No, o sea, eso es una estupidez. La gente que tiene ese tipo de trastornos sufre como no tienen idea, y la neta es bastante molesto. Y es hasta un cierto punto enoja a muchas personas el hecho de que quieran hacerse pasar o que sufren por alguna de estas situaciones. Es absurdo. Sí, y muchas veces lo toman incluso como para cierta atención o tener ciertas, no sé si llamarlos privilegios o ventajas o cariño o afecto, que incluso en personas que se inventan, ¿no? Enfermedades que, digamos, tú les platicas, ay, oye, es que tengo esto y esto, y de repente ellos también lo tienen. Para alguien que sí lo sufre, de verdad que es muy, o sea, quisiera uno agarrarlos por su pequeño cuellito, ¿no? Como dicen, porque lo toman como si fuera algo juego, como si fuera algo cool, ¿no? Como si fuera algo padre tener ese tipo de, pues, de enfermedades o problemas, y lo hacen tendencia, lo hacen moda, o sea, y lo adoptan como algo ya de ellos, de, sí, es que yo sufro depresión, soy bipolar, tengo ansiedad, y de verdad se montan en su papel de eso, ¿no? Y es sí, como en resumen, creen que una enfermedad o un trastorno mental es parte de la personalidad, ya así de simple, es una etiqueta más para agregarse. Pero en fin, sí. Yo digo que también ya no nos despersonalicemos tanto. Porque, no hay que disociar. Sí, no, porque la verdad es que, o sea, hay temas sobre lo que es la personalidad, o sea, realmente esto sí se extiende bastante, pero sí es verdad que hay mucha gente sí, es que, y ahorita estamos más hablándolo muy por encimita, porque si lo quisiéramos abordar un poquito más ya desde un punto de vista más serio, o sea, ya a lo mejor no... Y más especializado. Tenemos que tocar ciertos temas de psicología, ¿no? Y que a lo mejor se alarga un poco más, tenemos que seccionarlo un poquito más, decir, ¿saben qué? Ahorita vamos a ir más sobre esta zona en particular, para que no se haga a lo mejor tan pesado, o pues sí, ¿no? O sea, en un todo que se haga tan largo, pues. Sí, masticarlo un poco, más porque pues, bueno, ya terminamos de darle su repaso a la gente que sí cree que es cool imitar de manera no irónica a los personajes. Significa ser cool y hacerse notar. Exacto. Pero pues bueno, nos quedamos entonces hasta ahorita. Sí, porque mi segunda personalidad dice que ya tiene hambre. Exactamente. Y pues no nos vaya a pasar que se nos salga ahorita la señora Patricia y nos va a regañar, Nos va a regañar. Así que bueno, pues ahí nos estaremos viendo la próxima. Y yo soy Sucubus, me despido. Bye. Besitos. Chihuahua, la vemos.